Una fría tarde de octubre, Martín y Lucía decidieron aventurarse en el oscuro bosque a las afueras de su pequeño pueblo. Las hojas crujían bajo sus pies y el viento parecía susurrar advertencias, pero ellos lo ignoraron, convencidos de que no había nada más que árboles viejos y leyendas antiguas. Caminaron durante horas, hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse y la densa neblina empezó a envolverlos. Justo cuando Martín sugirió regresar, Lucía vio algo entre los árboles. Era una cabaña destartalada que no aparecía en ningún mapa, rodeada por sombras inquietas que se deslizaban bajo la niebla. Intrigados, se acercaron con cautela, notando que la puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a humedad y descomposición. El suelo de madera crujía bajo sus pies y un eco sordo parecía responder a cada uno de sus pasos. De pronto, un gemido ronco resonó desde las profundidades de la cabaña. Martín y Lucía se miraron, el miedo congelando sus cuerpos, pero algo inexplicable los empujó a seguir. En una de las habitaciones traseras, lo vieron. Un ser, o lo que alguna vez pudo haber sido humano, se arrastraba lentamente por el suelo, cubierto de lodo y tejido podrido. Tenía una piel grotescamente pálida, estirada sobre su esqueleto deformado, y varias extremidades torcidas que parecían haber sido fusionadas de manera antinatural. Unas fauces enormes llenas de dientes afilados emergían de lo que parecía su torso, mientras unos ojos sin vida, incrustados en su pecho, los observaban con una inteligencia vil y enfermiza. El monstruo emitió un chillido penetrante y comenzó a moverse hacia ellos, arrastrándose con un ruido nauseabundo. Sus garras rasgaban el suelo, acercándose cada vez más, mientras el pánico se apoderaba de los jóvenes. Sintieron que el tiempo se detenía, que el aire se volvía irrespirable. Martín, reaccionando por puro instinto, agarró a Lucía de la mano y corrieron, sin mirar atrás, chocando con ramas y tropezando con raíces en su desesperada huida. El ser parecía seguirlos, su gruñido gutural resonaba en el viento. Pero de alguna manera lograron llegar al borde del bosque, justo cuando la oscuridad se cerraba a su alrededor. Con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de explotar, los dos jóvenes se detuvieron al borde de la carretera, jadeando y mirando hacia el bosque que parecía devorarlos. No se dijeron nada, no hacía falta. Sabían que jamás contarían a nadie lo que habían visto. Martín y Lucía, aún temblando y tratando de recuperar el aliento, se miraron sin decir una palabra, pero en sus ojos se reflejaba el mismo pensamiento, los rumores. Desde pequeños, habían escuchado las historias que los viejos del pueblo contaban alrededor de las fogatas, historias que parecían más cuentos que realidad. Se hablaba de un laboratorio secreto escondido en algún lugar del bosque, utilizado durante tiempos de guerra para experimentos inhumanos. Los soldados nunca regresaban, pero las criaturas, esas sí lo hacían. Se decían que científicos desquiciados habían jugado a ser dioses, intentando crear armas vivientes, fusionando carne humana con otras formas de vida, alterando cuerpos hasta que se convirtieron en abominaciones que ni el infierno aceptaría. Todo con el propósito de hacerlos indestructibles. Pero algo había salido mal. Muy mal. Los experimentos habían escapado, o eso decían las leyendas. Nadie sabía si era cierto, pero había cosas en el bosque de las que las personas se cuidaban, evitando adentrarse demasiado. Eran casi las 6 de la tarde cuando Andrés decidió adentrarse en el bosque que siempre había acechado a su pequeño pueblo. Había escuchado historias de desapariciones, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Con cada paso, el aire se volvía más pesado y un silencio inquietante se apoderaba del entorno. Mientras caminaba, comenzó a notar símbolos tallados en los árboles, formas retorcidas que parecían invocar alguna deidad oscura. Eran círculos y triángulos entrelazados, rodeados de extrañas marcas que no había visto nunca, como si fueran signos de una secta olvidada. Un escalofrío recorrió su espalda,
pero se obligó a seguir adelante, impulsado por la idea de descubrir qué se escondía en aquel lugar. Después de un tiempo, entre la maleza, vio lo que parecían ser chozas rudimentarias, construidas con ramas y hojas, casi fusionadas con la naturaleza que las rodeaba. Un fuego crepitante iluminaba el área, y las sombras danzantes parecían cobrar vida propia. Al acercarse, Andrés sintió que algo lo atraía, un llamado casi hipnótico que lo hizo olvidar su razón. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado. En el centro del claro, un grupo de personas se había reunido, vestidas con túnicas negras que oscurecían su humanidad. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras grotescas, caricaturas de risa y sufrimiento que parecían burlarse de la vida misma. Rodeaban una gran hoguera, donde las llamas reflejaban un brillo siniestro en sus ojos. En el centro del círculo, atada y aterrorizada, había una mujer. Su rostro, una mezcla de terror y resignación, era iluminado por el fuego que chisporroteaba a su alrededor. Andrés pudo ver que estaba despojada de su ropa, su piel marcada con las mismas runas que había visto en los árboles. La música que resonaba en el aire era una mezcla de cánticos antiguos y gritos distorsionados, como si la misma tierra estuviera clamando por un sacrificio. El ritual comenzó. Unos hombres, alzando cuchillos brillantes, danzaban alrededor de la hoguera en un frenesí salvaje, sus cuerpos moviéndose con una energía frenética que desbordaba locura. La mujer gritaba, pero su voz se perdía entre el clamor de los cultistas. Cada giro y cada salto de los danzantes parecían acercarles más a su oscuro propósito. Andrés, sintiéndose como un intruso en un mundo donde no pertenecía, dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza, el terror lo envolvía. ¿Qué había hecho al venir aquí? La situación se tornó cada vez más grotesca, el aire se llenó del hedor de la carne y el humo del fuego. Con un último grito, la mujer fue levantada por los cultistas, y en un movimiento rápido y preciso, el líder alzó su cuchillo, brillando bajo la luz del fuego. El instante en que el metal descendió, Andrés giró sobre sus talones y corrió. Corrió sin mirar atrás, atravesando los árboles que parecían cerrarse a su paso, como si el bosque mismo lo estuviera atrapando. Los gritos y la música se desvanecieron a medida que la distancia crecía.